Y así a todos los hermanos que nos siguen escuchando, bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos entonces a pasar al estudio de la palabra del Señor. Vamos a leer en el Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 y 2. El tema se titula La primer copa apocalíptica. Apocalipsis 16, versículo 1 y 2, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: oí una gran voz que decía desde el cielo, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Bendito el Señor. Juan el apóstol, en la visión que recibió, él fue arrebatado en espíritu hasta el cielo. Y allá en el cielo, Dios le mostró lo que va a acontecer acá en la tierra en los últimos tiempos. Muy importante este aviso. Dice Juan en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Bendito sea nuestro Dios. Según está escrito, este mundo va a sufrir un tiempo muy difícil. Este mundo va a sufrir un tiempo oscuro en todos los aspectos. Tiempo que bíblicamente se conoce como la gran tribulación. Y en ese tiempo se dará una serie de acontecimientos que jamás se ha visto en la historia de la humanidad. Sucesos que se van a dar a gran escala y que afectará directamente al hombre que esté viviendo en el tiempo de la gran tribulación. Bíblicamente, todos esos acontecimientos fatales, nocivos, dañinos, son considerados como juicios que Dios va a permitir para que el hombre sufra en carne propia todos los efectos que causan dolor, angustia, llanto, desesperación, tormentos. Y la humanidad va a sufrir como nunca. ¿Y saben por qué? Sencillamente porque el hombre nunca quiso ponerse a cuentas con Dios. Por eso viene lo peor para este mundo. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, el apóstol Juan dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Este mensaje, lamentablemente, no es nada esperanzador para los que habiten en la tierra en el tiempo de la gran tribulación. Juan escuchó una gran voz fuerte que dio la orden a los 7 ángeles y les dijo: vayan y derramen sobre la tierra las siete copas
de la ira de Dios. ¿Cómo ve esto? Esta palabra da a entender que la paciencia de Dios se habrá acabado. La paciencia de Dios habrá llegado a su fin. Y lo que va a acontecer en la tierra, todo será permitido por Dios para que la ira de Dios se desate y afecte directamente al ser humano en ese famoso tiempo conocido como la Gran Tribulación. Pues recordemos que han pasado más de 2000 años como una gran oportunidad que Dios ha dado al hombre, con el fin de que el hombre se arrepienta y acepte a Jesucristo y se vuelva de su mal camino y se ponga cuentas con su Creador. Pero lamentablemente el hombre tiene en poco lo que Dios exige al ser humano. Y hasta el día de hoy, la humanidad no se dispone a humillarse delante de Dios, pues el hombre sigue viviendo a su propia manera. El hombre se sigue pervirtiendo y no quiere nada de Dios. Eso es triste, porque la perversidad tiene sus consecuencias. Y es por eso mismo que, como justicia, Dios da la orden a los ángeles para que los juicios de la ira de Dios se den y se desaten en toda la tierra. En el sufrimiento para el desobediente no solamente es para que vivan en la gran tribulación sufriendo. Ese sufrimiento será también como parte de la ira de Dios y que lo van a sufrir por toda la eternidad. Quiere decir entonces que la ira de Dios va a iniciar acá en el mundo, pero cuando la gente se muera, no crea que va a ir a descansar, como le dicen muchos. Allá está descansando, ya está descansando, dicen muchos. La gran voz de Dios que escuchó Juan, que menciona en este versículo número 1 del capítulo 16 de Apocalipsis, esa gran voz, obviamente, podemos nosotros comprender o podemos decir que significa que lo que viene para este mundo, óigame, no es un secreto y que el mensaje de Dios no se puede callar. La gran voz de Dios que escuchó Juan es una clara advertencia a todo el mundo. Y la palabra de Dios que quedó escrito por sus siervos para que el hombre tenga el claro conocimiento y no ignore de lo que va a acontecer en este mundo pervertido. Por eso es que quedó escrita ya la palabra de Dios con ese fin, para que el hombre no ignore lo que Dios ha determinado hacer. Las personas que no se vayan con Dios en el día del arrebatamiento de la iglesia, esas personas tendrán que sufrir en esta tierra y también tendrán que pasar por la gran tribulación. Los que se queden en la gran tribulación van a sufrir en carne propia diversas enfermedades incurables. Las condiciones de vida en ese tiempo, óigame, va a ser un total caos. Y la razón es porque Dios en su ira, Dios va a permitir que el ser humano sufra como nunca. Porque el hombre mismo se ha corrompido y nunca quiso humillarse ante su Creador. Por eso, esa gran voz que Juan escuchó es para comprender que los juicios que vienen a este mundo no son un secreto. Los juicios que vienen a este mundo
están determinados, se van a cumplir tal y como Dios lo ha establecido. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Creador. Nuestro Señor Jesucristo anunció la gran tribulación que viene a este mundo. Mateo 24, versículo 21, nuestro Señor Jesucristo dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Nunca, dice, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El libro de Apocalipsis describe con detalle la gran tribulación, lo que va a pasar en la gran tribulación. Y ese detalle de la gran tribulación en el libro de Apocalipsis, ese detalle inicia desde el capítulo 4 y continúa hasta el capítulo 18 y todavía toma parte en el capítulo 19. Por eso, en Apocalipsis capítulo 16, versículo 2, Juan, en esta descripción, él continúa diciendo, fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Eso lo dice Juan, Apocalipsis 16, versículo 2. Este versículo 2 se habla de la primer copa de juicio y dice literalmente que la humanidad va a sufrir una úlcera maligna y pestilente. Esa úlcera maligna y pestilente la va a sufrir todas aquellas personas que tengan la marca de la bestia. La bestia es el mismo anticristo, es el mismo hombre de pecado. La marca de la bestia es el 666. Es un microchip que le van a insertar al hombre, a las personas, ya sea en la frente o ya sea en la mano. Así lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. La gente va a sufrir todo el daño que cause la úlcera maligna. Y será mucho peor a la úlcera que sufrieron los egipcios cuando Dios envió el juicio de las 10 plagas a esa nación. Y pensando en todo lo que va a pasar en la gran tribulación, no se descartan dos opciones que serán como los medios para que se origine esa úlcera maligna y pestilente. Y esas dos opciones son las siguientes. Como número uno, que la úlcera maligna puede surgir, puede aparecer en la tierra como una enfermedad natural. Y la segunda opción es que la úlcera maligna puede surgir por los efectos de la radiación nuclear, que es un material bélico que el mismo hombre ha desarrollado y ya lo posee en este tiempo. Sea cual sea el causante de esa úlcera maligna y pestilente, la verdad es que la humanidad va a sufrir en carne propia ese tipo de enfermedad muy dañino para la sociedad. Y algo muy curioso que debemos pensar. En Egipto, Moisés y Aarón tomaron puñados de ceniza de un horno y la esparcieron hacia el cielo delante de Faraón para que luego, a manera de juicio, apareciera en todas las personas sarpullido, picazón y úlcera. Leamos en Éxodo capítulo 9, versículo 8 al 10. Dice así: y Jehová
dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlcera tanto en los hombres como en las bestias. ¿Cómo ve esto usted? Si en Egipto se tuvo que utilizar ceniza de un horno para esparcirlas al cielo, para que luego se produjera sarpullido y úlceras en los hombres y en los animales y en todo el país de Egipto, entonces, aquí viene la interrogante. En la gran tribulación, ¿cómo es que se va a producir esa úlcera maligna y pestilente? ¿Cuál será el material que el hombre va a utilizar para esparcirlo al espacio, para que luego se genere úlcera maligna y pestilente en los seres humanos? ¿Qué será? ¿Será que van a explotar bombas nucleares? ¿Será que van a usar ese tipo de armamento cuando los gobiernos del mundo no se pongan de acuerdo? Así como cuando Moisés y Faraón no se pusieron de acuerdo. Algo muy curioso. Ponga mucha atención a esto. La ceniza que lanzó Moisés en Egipto fue producida en un horno. Y la ceniza se produce por el calor del horno. Las cenizas son desechos de materiales que han pasado por el horno. ¿Lo entiende? Muy interesante. Ahora bien, la ceniza que el hombre va a lanzar en la gran tribulación no es una simple ceniza, pues serán bombas nucleares que el mismo hombre va a hacer explotar cuando las potencias mundiales no se pongan de acuerdo acá en la tierra. Lo mismo como cuando Faraón y Moisés no se pusieron de acuerdo en Egipto. Y solo recordemos que Egipto representa a el mundo. En el tiempo presente, las armas nucleares ya están listas, ya existen, ya están preparadas. Y los hornos modernos que utiliza el hombre para producir los elementos nucleares se conocen con el nombre de reactores nucleares, así como lo oye. Y además se dice que los reactores nucleares también generan gran calor. Y toda esa energía contamina el aire, el viento, el oxígeno y todo el medio ambiente. En este tiempo en que vivimos, nadie puede ignorar que el hombre ya tiene preparado el armamento químico. Hay armas biológicas, hay armas atómicas, hay armas nucleares. ¿Y cuántos nos podemos imaginar? Y todo eso es de gran destrucción. Todo eso lo ha producido el mismo hombre. Haciendo un paréntesis, todo indica que ya el terreno está preparado para que el anticristo, que también se identifica con el nombre de la bestia y el hombre de pecado, tome el control del gobierno a nivel mundial. Y al mismo tiempo comience a hacer cambios en los sistemas políticos, en lo económico, en lo social, en lo religioso, en lo cultural y en todo
este sistema que se mantiene hasta el día de hoy. En Daniel 7:25 hay ya una luz que habla de esto. Daniel 7:25 dice el profeta, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Con respecto ya a las armas nucleares y sus efectos, diversas organizaciones mundiales advierten que si se llegase a utilizar todo ese armamento nuclear, todo se va a convertir, todo se va a volver en un caos horrorizante en todo este planeta Tierra. El profeta Zacarías hace una breve descripción de los efectos nucleares que se van a dar en el tiempo de la gran tribulación. Zacarías capítulo 14, versículo 12, dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Dice, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Óigame, esos mismos efectos que habló el profeta Zacarías, esos mismos efectos sucedieron en la Segunda Guerra Mundial, cuando en Japón cayeron 2 bombas atómicas. Una cayó en Hiroshima y la otra cayó en Nagasaki. Eso sucedió exactamente el día 6 y el 9 de agosto de 1945. Bueno, si quiere saber más de esto, pues tiene que leer un poquito la historia. Ahora, en la gran tribulación será un ambiente nunca jamás visto en la historia de la raza humana. Apocalipsis capítulo 9, versículo 6. Oiga bien lo que dice. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Eso lo sufrirá el ser humano que no quiere aceptar a Jesucristo. Eso lo va a sufrir todo aquel que se descuide y no se vaya con Cristo en el día del arrebatamiento de la iglesia. Dios tenga misericordia de nosotros, amados hermanos y hermanas, para que no nos vayamos a quedar cuando Cristo venga a llevar a su pueblo. Dios nos ayude a todos. Usted, hermano, que está perseverando en cualquier ministerio, siga adelante, porque esto un día se va a terminar, un día esto se va a acabar, y lo que viene para este mundo no es algo agradante, no es algo bueno. Para que se generen las úlceras malignas y pestilentes que se mencionan en Apocalipsis capítulo 16, versículo 2, decíamos que existen 2 opciones. Decíamos que una puede suceder como una enfermedad natural, que la otra posibilidad es que la úlcera maligna y pestilente se va a producir por los efectos de la radiación de las armas nucleares. Si Moisés utilizó ceniza de un horno para esparcirlo en Egipto, entonces en la gran tribulación el hombre va a utilizar el material producido en los reactores nucleares para hacerlos explotar en todo el mundo. Y si en Egipto hubo úlcera, hubo picazón, hubo sarpullido, hubo enfermedad, en la gran tribulación va a haber, y así textualmente dice, va a haber úlcera maligna y pestilente que va a sufrir el hombre y en todo el mundo.
Existen muchos pasajes bíblicos que al no ponerle atención pueden confundir a los predicadores para poder dar una inadecuada explicación. Que Dios nos ayude y que Dios nos ilumine para poder comprender la palabra de Dios. Así rápidamente vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la multitud de langostas de guerra que vio Juan en la visión, pero que en realidad no son simples langostas, no, son aviones de guerra que vio Juan en la visión. Solo recordemos que en la época que cuando Juan recibe la visión, no habían aviones. Pero Dios le muestra a Juan la aviación moderna que el hombre va a utilizar en el último tiempo. Entonces, la forma más adecuada que hace Juan para nombrar a los aviones, lo hace comparándolos con una multitud de langostas volando en el espacio. Ya para nosotros, en este tiempo, para nosotros nos resulta más fácil comprender que lo que vio Juan no se refieren a insectos como langostas, y langostas que van a aparecer en la gran tribulación, sino que ahora nosotros podemos fácilmente comprender que son aviones modernos, aviones de guerra que volarán en el espacio según lo describe el apóstol Juan cuando él recibe la visión. Leamos capítulo 9 de Apocalipsis. Leamos los versículos 7 hasta el 10. Dice: y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas, son los pilotos. Dice, tenían cabellos como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, el ruido de los aviones. Dice, tenían colas como de escorpiones y tenían aguijones, cañones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres. Obviamente ahora nosotros podemos comprender que se refiere a esa langosta que él dice, no son nada más que los aviones de guerra. Entonces, lo que se menciona en Apocalipsis capítulo 16, versículo 2, con respecto a la úlcera maligna y pestilente que va a sufrir la humanidad, no hay que descartar que el mismo hombre será el principal causante de todos los males que se van a producir en la gran tribulación. A manera de conclusión, si la famosa pandemia, oiga bien, si la famosa pandemia del coronavirus, conocido como el COVID-19, que ha infectado a todo el mundo en el tiempo presente, óigame, solo espere lo que va a suceder en la gran tribulación. Todo lo que hoy nosotros estamos viviendo y la iglesia está pasando, recordemos que Jesucristo ya lo dijo, serán principios de dolores. Y también dijo el Señor, y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, porque vuestra redención se acerca. Amados hermanos en Cristo Jesús, hoy tenemos que prepararnos lo más posible, lo más que podamos, para poder tener el encuentro con Dios
cuando Él decida llevar a su pueblo. Para los amigos, la oportunidad para escapar de los juicios que vienen para todo el mundo, oiga, mi amigo, la oportunidad todavía sigue vigente. Amigo, solamente hay que arrepentirse de todos los pecados. Hay que aceptar a Cristo. Hay que apartarse de toda maldad. Y de esa manera, amigo, usted va a asegurar la salvación de su alma. Si no lo hace, amigo, se va a ver en graves problemas para siempre. No solamente en la gran tribulación. Y si muere antes de la gran tribulación, pues ya está determinado el mal que le espera al desobediente. Pero aquel que acepta a Cristo ahora mismo, hay una gran oportunidad. Romanos capítulo 8, versículo 1, oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amado pueblo del Señor, sintámonos felices y dichosos, porque esta palabra es viva, es verdadera, es poderosa, es real. Esta palabra no es política, esta palabra es verdad, es verdadera. Si usted, hermano, un día aceptó a Cristo con todo el corazón, aquí tiene segura la salvación. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Señor, porque Él pagó todas nuestras culpas. Él pagó todos nuestros pecados cuando murió en la cruz, en el Calvario. Ahora solamente resta de la humanidad aceptarlo, recibirlo, abandonar todo tipo de religión pagana y comenzar a nacer de nuevo, a llevar una vida cristiana. No esté pensando, amigo, que usted me va a decir, yo creo en Cristo, pero lo importante no solamente es creer. Creer es como estar embarazado. Una mujer embarazada ya tiene una criatura, pero si no ha nacido, va a sentirse mal. No va a poder caminar, no va a poder correr, no se va a sentir bien. Y si el hombre ahora cree en Cristo, pero si Cristo no ha nacido en el corazón de usted, amigo, usted va a creer en Cristo, pero no ha nacido Cristo en su corazón, entonces usted nunca va a poder caminar hacia la iglesia evangélica a buscar a Cristo como lo hacemos hoy los que antes no habíamos sido liberados. Usted, amigo, si Cristo nace en su corazón ahora mismo, usted va a ser diferente, va a descansar, va a ser, bueno, la experiencia lo tenemos todos los que un día aceptamos a Cristo. Por eso la oportunidad es ahora, para que pueda tener segura la salvación. Sofonías capítulo 2, versículos 2 y 3, dice así la palabra de Dios a través del profeta. Sofonías 2, versículos 2 y 3 dice, antes que tenga efecto el decreto, atención a esto, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Aquí tenemos entonces la sugerencia que Dios nos da a través de su palabra, que tenemos entonces que buscar a Dios. Quizás, dice, seremos guardados en el día de la ira. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, estimados hermanos y amigos. Yo quiero decirle en esta hora, amigos, busquen a Dios,
porque el tiempo está cerca. Hermanos y hermanas, busquemos a Dios, porque el tiempo está cerca. Voy a hacer una breve oración para que Dios nos ayude y podamos estar preparaditos para ese día glorioso que pronto vendrá en este tiempo. Bendito Dios que estás en los cielos, eterno creador de todo el universo. Dios mío, compartido su santa palabra en esta oportunidad. Amado Dios, ruego por todo su pueblo, Señor, donde sea que se encuentre una hermana, un hermano, en las condiciones en que se encuentre. Yo le ruego, mi Cristo, que nos dé fortaleza a cada uno de nosotros. Nos dé, Dios mío, la valentía, la fe, la confianza, para nunca, Dios mío, dudar de su santa palabra. Su palabra es bendita, su palabra es verdad. Su palabra se va a cumplir como usted lo ha manifestado. Amado Dios, le ruego que nos guarde todos los días. Le ruego, Señor, que guarde a cada hermana, a cada hermano, que ya estamos en su santo camino. Ayúdanos, Señor, para ver, Dios mío, vislumbrar el día que se aproxima, ese día glorioso del arrebatamiento de la iglesia. Bendice a los que ahora se están bautizando, Señor, en obediencia a su palabra. Bendice, Dios mío, a toda hermana y hermano, que no importa cómo se encuentran, si están ahí postrados en sus lechos, en sus camas, otros, Dios mío, sufriendo en los hospitales, pero que la esperanza nunca vaya a desaparecer, Señor, en el corazón del cristiano. Quizás desaparezca, Dios mío, aún nuestros cuerpos mueran, pero que la fe, mi Cristo, en su santo nombre, nunca vaya a morir en nosotros. Siempre tengamos arraigado en nosotros esa fe, esa confianza, y seremos más que victoriosos, mi Cristo. Bendice, Dios mío, el programa que viene a continuación, y bendice todos los programas que van a seguir anunciándose en esta estación de fe. Bendice a las hermanas y hermanos que dan sus ofrendas para que esta estación siga adelante. Donde sea que se encuentren los hermanos y hermanas, bendíceles, protégeles sus vidas. En el nombre de Jesucristo, mi Salvador. Amén. Amado pueblo del Señor, confiemos en Dios en estos últimos tiempos. Preparémonos porque el tiempo está cerca. Que Dios les bendiga a todos. Tengan un día muy feliz. Que la paz y la misericordia del Señor sea con todos ustedes. Preparémonos, busquemos a Dios, porque el tiempo está cerca. Que Dios les bendiga.